Saludos a todos, amigos del canal. Comunicado de Rusia del día de hoy es que Ucrania no quiere negociar la paz, de que Ucrania está en manos de la decisión que adopte Zelensky. Estados Unidos, aunque se escuchó de parte del último discurso del general Milley que él proponía que ahora que viene el invierno y que ahora que ha mejorado la situación para Ucrania en cuanto a que han logrado que las tropas rusas que estaban en la parte occidental del río Dnieper se refugiaran en la parte oriental, que Ucrania está en una posición de poder y que le conviene negociar, pero Estados Unidos al mismo tiempo continúa diciéndole al mundo que aunque ellos aconsejan negociar, todo está en manos de la decisión que se adopte de parte del gobierno de Zelensky. Es bastante curioso cómo Estados Unidos adoptó una posición firme al respecto de estos misiles que supuestamente Rusia había lanzado contra Polonia, en contra de esta posición de Zelensky, quien continúa aún en el día de hoy creando dudas y diciendo que este fue un ataque perpetuado por las tropas rusas. Ustedes se acuerdan, amigos del canal, que este martes hubo un ataque masivo con misiles y drones contra una cantidad de más de 10 localidades en Ucrania. Pues nuevamente, en el día de hoy, Ucrania fue bombardeada por misiles y drones, como pueden ver en este mapa. Hoy le tocó el turno a la ciudad central de Dnipro, Odessa, Zaporilla, la capital de Kiev. 2 misiles fueron interceptados por las tropas de Ucrania. Los ciudadanos de Ucrania desde las 8 de la mañana a través de sus celulares recibieron estos comunicados de alerta, de alarma por la llegada de misiles rusos. En Zaporizhia, por ejemplo, en el día de hoy hubo 7 personas que perdieron la vida, y como un comunicado de parte de Denis Shmyhal del gobierno de Ucrania, él informó cómo en Dnipro los rusos bombardearon una fábrica aeroespacial donde se fabrican misiles. Miren cómo ahora Rusia está no solamente atacando infraestructura energética, sino que ya han empezado a encontrar estos lugares donde en Ucrania se fabrican ese tipo de misiles. No todas las armas o los misiles que se usan en Ucrania vienen del mundo occidental. Miren cómo, y esta es una planta que está desde 1944, y cómo Rusia apenas ahora lanzó este ataque contra esta planta. Da curiosidad el averiguar realmente por qué apenas ahora iniciaron esta estrategia. Y como dice la Federación Rusa, si Zelensky no quiere negociar, entonces debe continuar la guerra. Todavía los objetivos de Rusia no han sido cumplidos. Me imagino que en Rusia hay una lista grande de puntos, no solamente energéticos, plantas productoras de gas. Miren, también una planta productora de gas en la parte oriental del país fue atacada en el día de hoy. Hay videos por las redes que obviamente no puedo mostrar en este video, donde muestran los vehículos transitando y en el fondo se ve esta gran explosión a una planta de gas. Miren como en Nikopol. En Nikopol hoy lanzaron 70 ataques de artillería. Hay miles de personas en Nikopol sin luz, sin agua. Ya empezó el invierno en forma, ya se empieza a sentir la llegada de la nieve en varios lugares de Ucrania y no se ve solución al problema energético ni de la calefacción. ¿Por qué Estados Unidos y la OTAN delegan en Zelensky esa decisión, esa toma de decisión de negociar?
¿Acaso ya no han intervenido suficiente con tanto envío de armas? ¿Acaso no han intervenido ya demasiado con tanto envío de mercenarios? Y hay pruebas inclusive de tropas de Ucrania, de tropas de Polonia, que a la llegada a la frontera se quita el uniforme y se pone el uniforme del ejército de Ucrania. Esta forma de lavarse las manos de parte de los Estados Unidos, lo que va a continuar creando en Ucrania es más y más desolación, más y más incertidumbre para todo el planeta, porque ya en esta última reunión, en el G20, se determinó cómo realmente esta guerra en Ucrania está afectando a todo el planeta. Discurso de Sunak de esta mañana del Reino Unido hizo un discurso prácticamente en la misma línea de cómo la inflación, de cómo el gas se disparó también el día de hoy, 7 veces más caro que antes, de cómo ya hay países que a pesar de que están a favor de las sanciones contra Rusia, como España, hoy se muestra España como el país que más gas licuado le está comprando a Rusia. O estamos o no estamos, esta doble moral se ha empezado a ver ahora que todavía no ha finalizado el mes de noviembre. Y mientras Estados Unidos debate con Zelensky el tema puntual de cómo fue realmente que ocurrió este ataque de estos misiles a Polonia, Estados Unidos no ha hasta el día de hoy adquirido una posición firme que le dé fin a este dilema, como se mostraba Estados Unidos antes, que era el país rector que intervenía en todos los lugares donde había confrontación. Estados Unidos ha buscado que la guerra en Ucrania sirva de fondo para acabar a Rusia y no lo han podido lograr. Esta mesa de negociación que se plantea en las últimas horas, tarde que temprano va a llegar, pero ¿será que los ciudadanos de Ucrania consideran pertinente que Zelensky siga arriesgando el resto del país por la protección de 4 regiones recién anexadas? ¿Será que alguno de ustedes, amigos del canal, puede, puede, eh, puede estar en desacuerdo con el planteamiento de que los últimos ataques masivos contra Ucrania han ocurrido cuando Occidente o Zelensky ataca estas regiones anexadas? ¿Será que acaso esto no lo entiende la OTAN ni los Estados Unidos? Porque de continuar atacando regiones anexadas, las poblaciones en Ucrania van a tener que empezar a huir ahora que todavía el invierno no ha entrado en forma. Esta mañana, a las 8 de la mañana, cuando sonaron esas alertas en los celulares de la población, ya se ha visto un cambio. Ya la población está tomando cada vez más y más en serio estas sirenas que antes no las tomaban en serio, ya están viendo que una vez que se inicia la alerta, a los pocos minutos caen los misiles. Se podría decir que hay un consenso en Ucrania de que Rusia no está jugando, de que Rusia ha planteado N cantidad de veces la posibilidad de una negociación y Zelensky, no es que Zelensky diga que no quiere, sino que pone unas reglas de juego que Rusia no va a cumplir, como por ejemplo salirse de Ucrania totalmente, sacar todas las tropas, reconstruir al país. Este asunto va a llegar a un momento en el que ya no va a ser el tema del 20% del territorio o las regiones anexadas, sino que el resto del país se va a convertir en tierra arrasada. Mes de noviembre, ya casi 9 meses desde que comenzó esta guerra y no hay una solución que digamos que se ve a corto alcance. Mientras tanto, los amigos del canal que entran a diario saben que encuentran un terreno libre de sanciones, que encuentran un terreno de comentarios libres de amonestaciones. Ustedes están libres de emitir el concepto que lo deseen, el comentario que les nazca y tranquilos que
Yo igual no me amilano por comentarios muy agresivos o muy negativos, porque este es mi programa, mi lucha, es seguir averiguando qué va a ocurrir en los próximos días. Pero sí, ya se llegó a la época de la negociación. Se llegó al momento del gran frío. Se llegó el momento en el que han habido ataques 10 de octubre, este martes, el día de hoy, ataques con misiles que han destruido infraestructura muy importante para Ucrania, y que yo sepa, ni un centímetro cuadrado de los Estados Unidos ha sufrido, ni de Alemania, ni de Francia, con excepción del pasado incidente en Polonia. Yo no he visto que un solo misil ruso haya caído en el Reino Unido o que haya caído en España, aunque muchos guerreristas de esos países no les importaría llevar esta situación hasta ese límite en el cual podrían recibir este mismo tipo de ataques, porque artículo 4, artículo 5, artículo 6, se aplique o no se aplique, teóricamente ya lo vienen aplicando hace bastante tiempo. Amigos del canal, nuevamente muy agradecido y los espero en una próxima emisión. Que la pasen todos muy bien.